Buenos días, hoy nos corresponde 2 Corintios 1. Y el tema para hoy es confianza ciega y absoluta. Hay muchas ocasiones en que nos esperanzamos o esperamos a poder ayudar a las personas o consolar a las personas cuando estemos bien. O muchos simplemente decimos cuando esté bien o cuando el Señor me ayude o me sane, en ese momentico yo le voy a empezar a servir o voy a empezar a hablar del Señor. Si existen pastores, evangelistas, servidores, líderes, apóstoles, miramos de que ninguno de ellos carecen o carecemos de problemas. Hay muchas personas y muchos siervos que aún estando en problemas, así mismo les sirven y no dejan de ser ni pastores, ni siervos, ni apóstoles, ni nada de ello. Y nosotros a veces esperamos a estar muy bien para ahí sí empezar a predicar. Las dificultades o los problemas o las tristezas siempre van a estar en nuestras vidas, así que no esperemos a no tenerlas para así ya empezar a servirle al Señor. A veces decimos, cuando yo ya salga de este problema, entonces le serviré al Señor. Y si miramos, Satanás muchas veces se aprovecha de esas cosas y como sabe que nosotros no le servimos porque tenemos problemas, entonces simplemente siempre estará atacándonos. ¿Para qué? Para que no le sirvamos. A veces les preguntamos en la iglesia, y hermanito, hermanita, ¿por qué no sirve? ¿Por qué no sirve en algún ministerio? Simplemente nos dicen, porque tengo muchos problemas, tengo muchas dificultades, y cuando yo salga de ese problema, entonces yo le voy a empezar a servir. Cuando en realidad, con problemas o no, tenemos que aprenderle a servir al Señor. Miremos en el versículo número 4 de 2 Corintios 1. Pastor. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que somos consolados por Dios. Amén. Miramos que el Señor dice que es el que nos consuela y el que siempre va a estar con nosotros, y es por eso que si nosotros queremos servirle o si tú quieres servirle o continuar sirviéndole al Señor, no tenemos que tener en cuenta los problemas y sobre todo tenemos que aprender a confiar ciegamente en el Señor y tener una confianza absoluta en Él. Pastor. Cada uno de nosotros entonces estamos llamados a eso, a confiar ciegamente, como dice el tema que está tratando Diana. Muchos confían, o mejor dicho, hay muchas personas que creemos en Dios, mas no confiamos. Una cosa es creer y otra cosa es confiar. Todo el mundo cree, porque a todos nos han hablado de que Dios hace milagros, pero confiar es entregarnos. Confiar es depositar nuestra vida en las manos de alguien, en este caso en las manos de Dios. Por lo tanto, ¿tú qué haces? ¿Crees o confías? Eso deberíamos preguntarnos cada uno de nosotros. Amén. Miramos de que en muchas áreas de nuestras vidas, ya sea en el trabajo o ya sea en el área espiritual, debemos saber que debemos confiar en el Señor y tenemos que empezar a desarrollar una fe o una confianza ciega y absoluta, porque muchas veces, como dice el pastor, simplemente creemos, mas no confiamos. La confianza se basa en que se desarrolla. La confianza es aquella que si usted la gana, siempre va a estar ahí, pero si usted la pierde, vaya a ser muy difícil ya recuperarla. Pero en el Señor podemos mirar que la confianza absoluta en Él la podemos desarrollar. Y hoy vamos a mirar que así como muchos pastores, apóstoles, profetas, tienen una confianza plena en el Señor y a pesar de los problemas y las dificultades, las tristezas o las adversidades, siempre nos verán o los verán sirviendo a pesar de los problemas. Y por eso es que tenemos que tener una confianza en el Señor muy grande, muy ciega y muy absoluta. Y hoy miraremos cómo podemos desarrollar y por qué decimos que la confianza se desarrolla. Porque la confianza, a diferencia de muchas otras cosas, se desarrolla y se construye y se gana. Miramos que la confianza en Dios la debemos construir cada día. La confianza en el Señor se deposita cada día. Y para poder desarrollar esa confianza, el primer paso sería aceptar mi realidad y avanzar. Miremos en el versículo número 5 de 2 Corintios
1. Manuelito. Amén. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Amén. Miramos que en ese versículo nos dice, así como abundan, dice, nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras aflicciones, dice, debo aceptar e igualmente avanzar. Cuando yo no acepto que tengo un problema y igualmente avanzo, simplemente me estanco. Cuando miramos el problema, que es mucho más grande que nuestro Dios, entonces simplemente nos estancamos. Y si nosotros estamos esperando a no tener problemas para empezar a servirle, entonces nos moriremos y nunca le vamos a servir, porque cada día trae su propio afán y cada día hay un problema que resolver, pero si nosotros no lo resolvemos y hacemos que los problemas se conviertan en obstáculos para no servirle al Señor, simplemente nunca le vamos a servir. Debo aceptar la condición en la que estoy para así mismo poder avanzar, sabiendo que tenemos un Dios que nos ayuda a avanzar en cada dificultad. Las personas que confían ciegamente en Dios no quiere decir que no tengan problemas. Cuando confiamos ciegamente en el Señor, quiere decir que no le atribuimos tanto poder a ese problema, a esa tristeza, a esa dificultad, y creemos que tenemos un Dios mucho más grande que ese problema. Si yo acepto que tengo un problema y a pesar de eso yo le sigo sirviendo al Señor, en ese momento estoy confiando ciegamente en Dios. Debemos entender entonces quién es el que domina nuestra vida. Cuando nosotros hacemos todo lo que Jehová nos manda, cuando nosotros hacemos todo lo que Dios nos manda, le estamos obedeciendo a Él. Pero cuando yo hago o dejo de hacer algo llevado por los problemas, ¿a quién le estoy obedeciendo? A los problemas. Por eso es lo que dice Diana. ¿En quién he depositado mi confianza? ¿En Dios? Si deposito mi confianza en Dios, debo creer en Dios. Pero si no tengo mi confianza en Dios, significa que le estoy obedeciendo a mis problemas. Y como dice igualmente Diana, ¿cuántas veces llegamos al templo a decir, pastor, es que no pude venir porque tuve este problema? ¿Quién le impidió ir? El problema. Deberíamos nosotros ser más obedientes con Dios que a los problemas. Amén. Miramos que el primer paso es reconocer que tenemos problemas, pero a pesar de eso debemos seguir avanzando. El segundo es reconocer que los problemas nos ayudan a crecer. En el versículo 6 al 8. Pastor. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Amén. Dice que si nosotros tomamos los sufrimientos o los problemas como no tanto ese problema, dice que nos ayudarán a crecer. Y si miramos los problemas como una oportunidad de aprender algo, miraremos que los problemas dejarán de ser problemas y se van a convertir en oportunidades. Si cada problema o sufrimiento que me pasa en mi vida yo lo miro como una oportunidad de aprender algo, entonces ya no va a ser tan grande. Y sin embargo, miraremos que cada problema, cada dificultad o cada tristeza que tenemos en nuestras vidas va a ser una oportunidad para aprender algo. Y si yo en este momento, o si usted en este momento está pasando una dificultad, preguntémonos, ¿para qué estoy pasando esto? ¿Y qué me quiera enseñar el Señor con esto? Pero a veces simplemente miramos el problema y no lo miramos como una oportunidad de aprender. Cuando nosotros no miramos al problema como una oportunidad de aprender, simplemente se nos convierte en algo tortuoso, en algo que no vamos a poder salir de él. Pero si nosotros miramos cada problema como una oportunidad de aprender algo, cada día que atravesemos un problema, vamos a salir más victoriosos y mucho más inteligentes y sabios de aquellos problemas. Pero si nosotros no tomamos esos problemas como oportunidades de aprender, simplemente cada día nos vamos a ver más arruinados, más tristes, más acongojados, en vez de mirarnos más victoriosos. A los cristianos nos dicen que estamos locos porque a pesar de que estamos en problemas o dificultades o estamos en una tristeza, siempre nos mirarán gozosos. Sí, tal vez lloraremos, pero sabemos que detrás de esas lágrimas, detrás de ese problema o de esa dificultad,
vienen muchas cosas más grandes. Miramos de que entre más grande es el problema, más grande es el galardón, y si nosotros lo miramos así, que si después del problema viene un galardón grande, no nos va a atemorizar ni nos va a llenar de miedo los problemas, todo lo contrario. Nos vamos a sentir gozosos de que si estamos atravesando un problema es porque el Señor nos tiene una victoria más adelante o un galardón mucho más grande que el problema. Confiar en Dios entonces es mucho más que esperar no tener problemas. ¿Por qué hay tanta persona decepcionada de Cristo? Porque ha creído que ser cristiano es ya no tener problemas. Ser cristianos es evitar todo tipo de problemas y eso no es el verdadero cristianismo. El cristianismo es saber enfrentar esos problemas, saber vivir aún en medio de esas dificultades, como dice Diana. Por eso muchos cristianos le dicen, pero eso parece loco, está lleno de problemas y vive feliz, está lleno de problemas y parece que no tuviera ninguno. No es que no tenga, es que ahora con Jesucristo y nuestra confianza en Él, lo que hace es que nosotros podamos superar esos problemas, no dejar que ellos nos dobleguen y nosotros doblegar a esos problemas. Amén. Muchas veces a Dios le decimos, Señor, yo quiero confiar en ti, yo quiero depositar mi confianza en ti, pero muchas veces simplemente lo decimos. Y cuando estamos atravesando un problema, en ese momentico, ya no queremos que el Señor desarrolle nuestra confianza. Decimos que la confianza se desarrolla en los problemas. Entonces, cada día que atravesemos un problema, no nos sintamos tristes, sintámonos satisfechos y gloriosos porque el Señor se manifiesta a través de los problemas. Miramos que en el versículo 12 de segunda de Corintios 1 nos habla de atravesar problemas, pero también de sentir esa satisfacción. Dice, para nosotros el motivo de satisfacción es el testimonio de nuestras conciencias. Nos hemos comportado en el mundo y especialmente entre ustedes con la santidad y sinceridad que tiene el Dios. Nuestra conducta no se ha juzgado en la sabiduría humana, sino en la gracia de Dios. El Señor nos habla de que si nosotros atravesamos problemas, miremos de que la confianza se desarrolla a través de los problemas. Y si nosotros queremos confiar en el Señor, debemos tener la plena convicción de que cuando estamos atravesando un problema, es ahí donde tenemos que confiar. No después, cuando estamos bien y cuando estamos en las glorias y en la victoria, a veces ahí no confiamos en el Señor porque ya se nos olvidó. Pero a través del problema o la dificultad, es ahí donde tenemos que empezar a desarrollar la confianza. Si todo nos sale perfectamente bien, lastimosamente ya sabemos, los cristianos tendemos a olvidarnos de Dios. Solo cuando estamos en esos problemas es cuando más nos aferramos. Por lo tanto, Jesucristo no es que quiere que tengamos problemas para que estemos aferrados a Él. Él quiere es que en cualquier circunstancia siempre estemos con Él, confiemos en Él. Si estamos bien, sigamos con Él. Y si estamos mal, sigamos con Él. Esa es la diferencia entre alguien del mundo y alguien llamado cristiano. Que personas de allá del mundo con problemas menos que los que nosotros podemos tener, ya están en un psiquiátrico. Personas allá afuera en el mundo con menos problemas de los que un cristiano puede tener, ya se ha suicidado. Y nosotros, con muchos más problemas, hemos aprendido a confiar en Dios y al confiar en Dios nos da esa fortaleza y hace que nosotros podamos soportar ese tipo de problemas. Amén. Cuando nosotros hablamos de una confianza, hay dos clases de confianza. Una confianza normal y una confianza ciega y absoluta, que es la que tenemos que tener en el Señor. Una confianza ciega es muy diferente a simplemente confiar. Uno confía en cualquier otra persona, pero una confianza ciega es aquella que lo lleva a usted a abandonarse, a tirarse en los brazos. Cuando éramos pequeños y nuestros padres, nosotros estábamos en un lugar muy alto, simplemente le decíamos papá y ya nos tirábamos. Y teníamos una confianza tan ciega y tan absoluta en nuestro papá que nos iba a coger, que no nos importaba nada, ni pensábamos nada. Pero a veces en Dios sí razonamos y decimos, ¿será que me tiro? ¿O será que me va a soltar? Cuando en realidad es nuestro Dios, es ese Dios grande y poderoso que no nos va a soltar. Pero a veces nosotros no tenemos esa confianza ciega ni absoluta en el Señor. A veces confiamos más en las personas del mundo o en otras personas y no en Dios. Cuando hablamos con Dios, a veces simplemente le creemos, mas no le confiamos,
Esa confianza ciega debe ser que si así sea el problema más grande que tengamos, debemos saber de que Dios siempre tiene el control y que cada una de las cosas que pasan en nuestras vidas nos ha salido de sus manos. Entonces, confiar en Dios nos permite actuar. Cuando nosotros no confiamos ni en Dios ni en lo que estamos haciendo, lógicamente eso nos limita. La confianza es fundamental, es muy importante en el actuar de una persona. No sé si a ti te ha pasado, cuando tú estás haciendo un trabajo y confías en lo que estás haciendo, ¿cómo lo haces? ¿Lo haces bien? Lo haces con tranquilidad, lo disfrutas y te sale perfecto. ¿Por qué? Porque confías en ese momento en lo que estás haciendo. Ahora compárate tú cuando has estado haciendo un trabajo en el cual no estás seguro. Y si no estás seguro de lo que estás haciendo, quiere decir que no tienes confianza en lo que haces. ¿Cómo te queda? No te va a quedar lo mismo, porque precisamente no estás seguro, tienes dudas, crees que tal vez no puedes hacer ese tipo de trabajo y eso te va a limitar. Por lo tanto, la confianza en Dios o la confianza en lo que nosotros hacemos va a hacer que nos desarrollemos y que podamos actuar de una manera efectiva. Amén. Estamos mirando cómo desarrollar una confianza ciega y absoluta, y el primer paso decíamos que era aceptar mi realidad de avanzar, y el segundo es reconocer que los problemas nos ayudan a crecer. Y el tercero es dejar de confiar en mí mismo, en el versículo número 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Amén. Cuando nuestra confianza se centra en nosotros mismos, simplemente dejamos de confiar en Dios. Cuando siempre depositamos nuestra confianza y nuestras fuerzas en nosotros mismos y en nuestra capacidad, en ese momento desplazamos al Señor. El Señor nos dice que debemos confiar en Él, y si miramos ahí dice que tenían sentencia de muerte, y sin embargo dice que tenían que dejar de confiar en sí mismos y así mismo confiar en el Señor. Dejar de confiar en Dios es simplemente empezar a confiar en mis fuerzas. ¿Cómo está tu confianza cuando nosotros decimos que confiamos en Dios, pero seguimos utilizando nuestras fuerzas? Hay por ahí una frase que dice, tú estás usando todas tus fuerzas y para salir de ese problema, y esa persona dice, sí, yo estoy usando todas mis fuerzas. Y la persona le dice, yo creo que no estás usando todas las fuerzas. Y dice, ¿por qué? Porque no estás confiando en Dios. Si yo confío en Dios, significa que estoy usando todas las fuerzas que hay. Cuando yo no confío en Dios, solo uso mis fuerzas, y mis fuerzas no son lo suficiente. Amén. A través de los problemas que estemos pasando en ese momento o las tristezas que estemos viviendo, el Señor nos dice que debemos confiar plenamente en Él. Igualmente, el Señor nos dice que los problemas seguirán, que las dificultades continuarán, porque no nos puede sacar de este mundo. Simplemente Él no nos va a meter en una burbuja para que no vivamos problemas o sufrimientos. Si estamos vivos, tenemos que tener en cuenta que los problemas van a continuar. Y decimos de que el Señor en muchas oportunidades siempre nos va a ayudar y siempre va a esperar de que nosotros confiemos en Él. A veces nosotros no esperamos en el Señor, sino que Dios espera que nosotros confiemos en Él. Y Él siempre se queda esperando, porque siempre nosotros actuamos en nuestras fuerzas, siempre buscamos soluciones en nuestras fuerzas, y en ese momento no estamos confiando en el Señor. Tener una confianza ciega es esperar hasta el último momento que el Señor actúe, pero a veces empezamos nosotros a actuar y decimos, de pronto el Señor no me ayuda, entonces le echo una manito, entonces yo le ayudo, le colaboro. Y en ese momento dejamos de confiar. En el versículo 10 de 2 de Corintios nos habla que el Señor es el único que nos va a liberar y el que nos libera siempre de todas las dificultades. Versículo 10. El cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Amén. Dice que siempre debemos esperar que Él nos libere, que nos libre de tantas cosas. No sé cuál sea el problema que están pasando cada una de las personas que nos están viendo. No sé qué problema o qué tristeza están pasando, pero el Señor siempre nos dice que si confiamos en el Señor, siempre nos va a liberar, siempre nos va a librar de muchas cosas. Si tal vez en este momento no tenemos la respuesta para muchos problemas,
estemos confiados. Dice que el Señor siempre nos va a liberar, siempre nos va a librar de todas las cosas, pero si confiamos. Y la confianza es soltarse, no estar razonando, no estar pensando, ¿será que sí? ¿Será que me va a ayudar? ¿Será que me coge? En realidad, cuando en realidad confiamos en el Señor, no estamos razonando, simplemente confiamos. El Señor dice que en todo nos va a ayudar y Dios dice que nos ha prometido que estará con nosotros en todas las cosas y que todo está dentro de su voluntad. Miramos de que si confiamos en el Señor y en la voluntad del Señor, entonces todo saldrá bien. Miremos en Primera de Juan 5, 14 y 15. Primera de Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Amén. Dice que si creemos en el Señor y todas las cosas que le pedimos al Señor están dentro de su voluntad, dice que Él nos oye. Y si Él nos oye, entonces ¿para qué nos preocupamos? A veces nos preocupamos en vano. Tenemos un problema y a veces nos preocupamos en vano. Antes de que nosotros nos preocupemos, debemos tener la confianza en el Señor, de que Él nos va a ayudar. Pero a veces no confiamos. Lo primero que se nos pasa por la cabeza es la desconfianza, la tristeza, la angustia. Pero no confiamos que todas las cosas que le pidamos al Señor, si están dentro de su voluntad, Él nos oye. Y entonces, ¿para qué nos preocupamos? Pero a veces nos preocupamos más de lo que deberíamos y nos preocupamos más de lo que confiamos en el Señor. Entonces, hay tres cosas importantes que nos dice en ese pasaje anterior, que debemos estar seguros de que Él nos libró. Y si tú sabes que Él en alguna ocasión te libró, entonces ¿por qué te preocupas hoy? Él también nos libra. Y si ayer nos libró y hoy nos libra, ¿por qué te preocupas por el día de mañana? Porque Él también te librará. Eso es lo que nos dice Pablo. Yo estoy seguro de que Dios me libró en el pasado, me libra hoy y yo sé que me librará también mañana. ¿Eso qué le permitía a Pablo vivir? Él vivía bien, vivía tranquilo, vivía confiado. Por eso estamos hablando de confianza. Él vivía confiado. A él no le preocupaba, él conocía a su Dios, él sabía que Jehová de los ejércitos, que Jesucristo lo había librado en el pasado, lo estaba librando en el presente, y no le preocupaba el futuro, porque sabía que ahí también estaría Jesucristo. Amén. Miramos que con preocuparnos no ganamos absolutamente nada. Un proverbio chino dice que si tenemos un problema y el problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si el problema no tiene solución, ¿para qué te preocupas? En realidad, no debemos preocuparnos. Si tiene solución, entonces ¿para qué nos preocupamos? Y si ese problema no tiene solución, pues ¿para qué se preocupa? Si no tiene solución, entonces no debemos preocuparnos. Nos quiere decir que en ningún momento debemos preocuparnos, porque si tiene solución, no nos preocupemos, y si no tiene, no se preocupe. ¿Para qué perdemos tiempo preocupándonos? Mejor confiemos en el Señor. La confianza nos quita preocupaciones de nuestras vidas. Cuando no confiamos en el Señor es cuando nos preocupamos, cuando nos angustiamos. Si en ese momento nos evaluamos y miramos que en nuestras vidas hay angustia, hay desconfianza, hay cosas malas, es porque no estamos confiando en el Señor. Y es donde ahí debemos evaluarnos y decir, listo, Señor, yo estoy atravesando un problema, es este momento en el cual yo debo confiar en Dios. Si sabemos que Dios nos va a cuidar, como dice y el adagio que explica Diana, ¿para qué vivimos preocupados? Hay gente que es cristiana, lleva muchos años de cristianos y vive en una preocupación terrible. Parece que no confiara en Dios. Por lo tanto, confiar en Dios tampoco significa ser frescos. No significa que entonces nada me importa. No, debemos ser responsables, debemos ser esforzados, debemos luchar, pero con la seguridad de que lo que hagamos nos va a salir bien. Porque hay gente que es muy confiada, pero en el sentido de que es muy fresca. Y nada le importa, nada hace, se vuelve al otro extremo, pereza. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que lo que hagamos, lo hagamos confiado. Una cosa es que alguien que trabaja en mecánica trabaje confiado
haciendo ese trabajo, y otro es que sea tan confiado que ni siquiera se preocupe por ver cómo es que va a tener que hacer ese trabajo. Por lo tanto, confianza es lo que nos permite tener libertad para hacer bien las cosas que estamos haciendo. Amén. Si nosotros confiamos en el Señor, también confiamos en sus promesas. Miremos en su versículo 20 de 2 de Corintios 1. 20. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para gloria de Dios. Amén. Dice que todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. O sea que sí se actúan y se viven en el sí. Porque el Señor no dice sí al ratico no. Dice, si el Señor nos prometió algo, es sí y es amén. Pero a veces nosotros no lo creemos y simplemente dudamos. Y empezamos a desconfiar del Señor. La confianza ciega y absoluta se desarrolla y se crea simplemente confiando, aprendiendo a confiar. Si tenemos confianza en el Señor, las dificultades y problemas irán desapareciendo y no le atribuiremos tanto poder a un problema, sino a nuestro Dios. A veces hacemos el problema más grande que nuestro Dios y pensamos de que no nos va a poder ayudar porque es un problema muy grande, pero el Señor nos ha prometido que siempre nos va a librar y siempre nos va a liberar de muchas cosas si confiamos. Si nosotros no queremos confiar, siempre vamos a buscar una excusa. Se dice que quien quiere hacer algo encuentra un medio y quien no quiere hacer nada encuentra una excusa. Si nosotros no queremos confiar en el Señor, simplemente siempre vamos a buscar una excusa para no confiar en el Señor. Siempre vamos a vivir preocupados y siempre vamos a buscar una excusa para nunca confiar en el Señor. La confianza ciega y absoluta se desarrolla en el Señor si siempre estamos confiando, si a pesar del problema, si a pesar de la dificultad, siempre poseemos esa confianza en el Señor, siempre depositamos nuestra confianza en Dios a pesar del problema. No sé la dificultad de que estamos pasando cada uno de nosotros, pero el Señor hoy nos quiere decir de que debemos confiar absolutamente en Él y ciegamente es dejar de razonar y dejar de sufrir. Mirábamos en ese proverbio chino de que si no hay solución para ese problema, no nos preocupemos, y si hay solución, pues no se preocupe igualmente, porque a veces las preocupaciones son las que dañan nuestras vidas, son las que nos traen enfermedades. Entonces, si en este momento usted está preocupado por algo, deje de estar preocupado, porque el Señor tiene siempre la respuesta para todo. Y si nosotros confiamos en el Señor, Él nunca nos va a dejar en vergüenza porque somos sus hijos. Así que empecemos a confiar ciegamente y absolutamente en el Señor y vamos a tener una vida mucho mejor en las manos de Cristo. Amén. Bien, Diana. Con eso último que dice Diana, si hay solución, Dios nos va a dar un medio. Si no hay solución, igual vamos a tener un medio para salir de él. Entonces mira que cuando la persona simplemente quiere hacer, cuando la persona tiene confianza, no va a tener excusas. Hay dos cosas entonces según lo que nos dice Diana. Hay medios por los cuales nosotros conseguimos algo o hay excusas mediante las cuales no queremos hacer nada. ¿De qué tipo de persona eres tú? Jesucristo quiere hacernos de un solo tipo de personas, esforzados y valientes. Desde un principio siempre el mandato de Jehová, ¿cuál ha sido? Esfuércense y sean valientes. La persona esforzada, la persona valiente siempre va a buscar un medio, sea que haya solución o no sea que no haya solución. Si hay solución, busca un medio. Y si no hay solución, busca un medio para salir de ese lugar en el que está. Cuando Diana nos está hablando de eso, no nos está hablando entonces de resignación, sino de saber luchar, de buscar los medios, de buscar los recursos, y eso es confiar. Si confío en Dios, Dios nos dará los recursos. Si tú has depositado tu confianza en Dios, ¿por qué te preocupas? Si tú sabes que en el pasado Él te ayudó, ¿por qué te preocupas hoy? Y si tú sabes que hoy te está ayudando, ¿por qué te preocupas el día de mañana? Con Jehová, con Jesucristo, todo es posible, pero hay que esforzarnos y hay que confiar ciegamente en Él. Así que este es el mensaje de esta mañana para nuestra formación. Recuerda que la palabra de Dios tiene un solo propósito.
o dos propósitos importantes. Uno, llevarnos a la salvación y vida eterna, y otro, muy importante, que aprendamos a vivir bien, de manera excelente aquí en la tierra. Así que el día de mañana, si Dios nos permite, estaremos en nuestra próxima emisión. Recuerda, el domingo nuestros dos cultos también los transmitimos por nuestros dos canales de televisión, por Oasis TV o por Manantial TV. En cualquiera de ellos tú nos puedes sintonizar. Que Dios los bendiga. Nos vemos en nuestra próxima emisión.